¿Ya? Listo. Bueno, buenas noches a todos los que se conectan a esta hora por Epicentro Radio Colombia. Es para mí un gran placer el día de hoy presentar a una persona, un gran líder en resiliencia. Y el día de hoy vamos a estar en República Dominicana con un gran invitado que nos va a contar un poco de su vida como ser humano, pero también como profesional. Hoy Francisco Lin, ese gran líder en resiliencia, está haciendo muchas cosas por su país y ha venido desarrollando durante toda su vida un gran proceso de vida que nos puede mostrar cómo desde un sentir, del de querer hacer las cosas bien, del de proyectarse como humano, como profesional, puede alcanzar hoy ese liderazgo de resiliencia que todos de alguna manera necesitamos. Quiero darle la bienvenida a Francisco. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor Henry. Buenas noches a todos los amigos televidentes que en todo Latinoamérica escuchan siempre cada jueves 100 líderes resilientes que bien conduce. Y para mí es más que un honor poder representar a República Dominicana en este gran espacio y poder hablar desde la parte humana, la resiliencia. Y en verdad que es un grandísimo honor para mí que vengo no solamente la República Dominicana como país tiene que trabajar la resiliencia, producto de donde está ubicada, sino de donde vengo. Vengo de la provincia de Montecristi. Es una provincia que está ubicada al noroeste de República Dominicana. Hace frontera con Haití, y ya en la parte más occidental. Es una de las provincias más calientes, yo diría, y en estos momentos vive una sequía extrema, producto de sobre todo la parte secana. Y desde ahí, desde mi provincia, desde un campo, como le llamamos acá, que nací en el Gómez de Montecristi, donde nosotros nos dedicábamos al ganado, a la agricultura, sobre todo a la parte vacuna. Y recuerdo que en esos tiempos, hace unos 30 años atrás, uno no tenía la dificultad que hoy vive. Sobre todo los que se han quedado allí viviendo, producto de los cambios climáticos, le ha traído tantas consecuencias que han perdido la forma de cómo vivían antes, los recursos que le podían agenciar el diario vivir. Y yo creo que desde ahí nace, desde yo vivir esas realidades que me tocó ya hace unos 20, 25 años, comenzó a generarse en la zona esas sequías extremas, 3, 4 años. Teníamos nosotros que salir con el ganado 30, 40 kilómetros a llevarlo a una zona más húmeda. Y creo que desde ahí nace el interés de yo querer conocer la meteorología. ¿Por qué en una época llueve? ¿Por qué otra época no llueve? Entonces, desde muy pequeño, tenía siempre la idea que cuando terminara el bachillerato, me haría ingeniero y arquitecto. Y bueno, me hice ingeniero civil cuando ya regresé en el año 1993 aquí a la capital. Y un hermano que trabajaba en meteorología me dice para que haga un curso que me va a facilitar. Yo jugaba béisbol y era de las cosas que también me motivaban. Pero en la parte de cuando ya uno estudia, después me fui a España en el año 2000, 2001, ya terminando la ingeniería, me eligen abrir una plaza que hacía 14 años nadie
salía de República Dominicana en estos acuerdos que existen de la OMM. Y me permiten, el director de meteorología me dice, bueno, Holguín, tú eres de los más jóvenes, preparado, ya eres ingeniero. Esta es una plaza que hace 14 años nadie va, porque el que va o se queda o no termina, y queremos que tú, queremos darte la oportunidad. Digo, bueno, acepto el reto. Entonces, ya cuando uno viene con esos estudios de meteorología ya muy avanzados y comienza a analizar la climatología, entonces te atrapa mucho más el tú conocer y hacerte tú mismo resiliente. Pero, ¿qué hacer para que esa provincia que tú dejaste hace 25, 27 años y tú la ves hoy con los efectos del cambio climático, generando que las personas migren a la ciudad, y generen cinturones de miseria en las ciudades más grandes, porque han tenido que abandonar la tierra? Y creo que esa parte es la que me motiva a yo trabajar día a día, sin descanso, aportar donde se me pide la opinión, desde el punto de vista de hacer resiliente a la República Dominicana. Y por ahí comienza esa parte de que cuando llego de España, ya en la Oficina Nacional de Meteorología, soy predictor meteorológico, represento a la Oficina Nacional de Meteorología. Le doy las gracias a la ingeniera Gloria Ceballos, que en estos momentos debe estar conectada mirando esta conversación contigo. Y doña Gloria me impulsa a representar a la institución en diferentes áreas de acá, dando charlas, enseñando lo que uno aprendió. Pero ya hoy uno un poco más de conciencia trata de ser como más puntual en las cosas, y cada día uno con más, ya no como decía Winston Churchill, que los hombres querían ser más importantes que, no recuerdo con exactitud la frase, no recuerdo la frase, ahora se me olvidó. O sea, ya en estos momentos yo quiero aportar más que me crean que soy importante. Quiero dejar el legado de un país como el nuestro, donde como parte del Centro de Operaciones de Emergencias durante 10 años que estuve al lado del general Méndez, informando a los medios de comunicación, informando al país cuando estábamos amenazados por un huracán. Ahí yo comprendí de que necesitamos líderes en resiliencia, que cada día, cada ser humano tiene que ser en su entorno un líder resiliente, porque en América Latina, y yo me quito el sombrero ante personas como usted, amigos que tengo en Colombia, en El Salvador, prácticamente en toda Latinoamérica, en algunos de los países tengo 1 o 2 amigos que no hemos conocido en estos asuntos relacionados a la meteorología, a este asunto de la gestión de riesgo. Y verdaderamente que al mismo tiempo que conocemos, trabajamos para tratar de hacer país resiliente, encontramos cosas que nosotros mismos tenemos que hacer, prepararnos para que esos embates que nos da la vida, tratando de llevar el conocimiento de que nuestro país sea resiliente. O sea, es como un juego. Tú tratas de enseñar a las partes más vulnerables a ser resilientes, pero tú mismo, porque encuentras algunos escollos que tiene que lidiarlo, y tiene que hacerte resiliente en sí. Y en verdad que eso es Francisco Holguín. Yo, después que terminé la ingeniería, que fui a España, me preparé ya en meteorología, luego que regresé aquí al país, ya le decía como
indicador, y fui director de gestión de riesgo en el Ministerio de Obras Públicas. En la actualidad soy encargado de la Dirección de Gestión de Riesgo. Hubo un cambio de gobierno, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de que en los últimos gobiernos de acá en República Dominicana, desde el año 98 hacia acá, tener la oportunidad de que todos los jefes de Estado me han dado la oportunidad de que en algún momento mi conocimiento técnico les sirve a ellos para tomar decisiones, ya sea de forma directa o vía otra persona, pero gracias a Dios me siento agradecido de que el país, los medios de comunicación aquí en República Dominicana, me llaman, me consultan, en fin, creo que uno va poco a poco poniendo ese granito de arena, ese ladrillo para ir construyendo esa sociedad que queremos, esa sociedad resiliente, que aunque por el momento la estamos, yo le llamo la resiliencia 2.0, que es a la del 2000 al 2020, y ahora le he llamado la 2.5, porque yo entiendo que nosotros tenemos que trabajar la parte, los países nuestros de América Latina, la resiliencia ya en otro nivel, tal como tú lo has planteado en tus libros, porque nosotros trabajamos la resiliencia desde el punto de vista de lo que es los eventos que tienen que ver con la naturaleza, los huracanes, los tsunamis, los terremotos, las erupciones volcánicas, pero leyendo uno de su último libro, me he dado cuenta que verdaderamente tú no haces nada con esa zona vulnerable a esos eventos de la naturaleza, sino que también el empresariado tiene que serse resiliente. Así que es una gran batalla. Yo verdaderamente que esta pandemia a nosotros tiene que dejarnos una gran enseñanza, porque estuve conversando con alguien del Ministerio de Educación y la ingeniera Ceballos, en ocasiones hay una charla, Holguín, vete a tal colegio a dar una charla, a tal escuela. Mayormente uno va 2 días, 3 días, pero esa enseñanza se queda en ese punto. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, Henry, de que los países de América Latina, que todos hemos venido trabajando el asunto de la gestión de riesgo para tratar de que nuestros países sean resilientes, pero sobre todo los eventos atmosféricos, a lo que nos traen grandes problemas, porque la gente va a pensar en resiliencia cuando tiene algunos problemas fundamentales resueltos. En realidad, es una realidad que vivimos los países. Entonces, en este momento que nosotros estamos dando la clase a las escuelas, a los colegios, se está dando de forma virtual. Le decía a un compañero, mi amigo Manuel Álvarez, que también está conectado en este momento, que es un técnico de meteorología, le decía que es importante la iniciativa que está teniendo el Ministerio de Educación, porque el ministro está creando unas cátedras, le llama cátedra ciudadana, cátedra constitución. Entonces yo le hablaba de que hay que crear las cátedras de gestión de riesgo, porque qué interesante sería que cuando uno va a un colegio y a 200, 300 niños le habla de los eventos que mayormente nosotros tenemos que tratar de fortalecer, aprender a vivir con ellos, los ciclones, un tsunami, un terremoto, pero esa enseñanza se queda en ese colegio. Pero ahora con esta modalidad de que aquí en la capital, en Santo Domingo, donde yo estoy, hay un niño recibiendo clases de matemáticas, de la que fuese, de 2 o 3, de química. Sin embargo, ese niño que está aquí en Santo Domingo
Hay un niño a 200 kilómetros de aquí que puede estar en Dajabón, puede estar en Montecristi y también está recibiendo la misma enseñanza. Entonces, creo que esos líderes en resiliencia, esos líderes en gestión de riesgo, que bastante hay en Latinoamérica, es una gran oportunidad que nosotros debemos sacarle a esta pandemia, de trabajar desde ese ámbito con la parte de educación para que sea este el punto de lanza donde los gobernantes, los ministros, ya incluyan esa parte de gestión de riesgo abocada a ser los países resilientes. En verdad que yo me siento satisfecho porque sé que desde esta plataforma de Epicentro Radio Colombia, sé que muchas personas están mirando esto y voy a recibir la retroalimentación de este conversatorio, porque yo sé que no solo yo lo he pensado, de que tenemos que trabajar la resiliencia ya hacia el año 2050, porque ya en 10 años se nos va el marco de Sendai, hay que ver lo que trae, y igualmente los objetivos de desarrollo sostenible, que también son de las herramientas que tenemos, pero lamentablemente, y hay que decir lamentablemente, como le decía ahorita, si los países no tienen resuelto algunos problemas básicos, los ciudadanos no van a pensar en resiliencia ni tampoco en gestionar los riesgos. Excelente, Francisco. Hemos escuchado muy atento un poco de cómo fue ha sido tu proceso de formación como ser humano, pero también como profesional, como ingeniero civil, luego como maestro en el tema de la meteorología, con los cargos que has tenido importantes precisamente ayudando a orientar este proceso en tu país. Y qué interesante poder escuchar todas esas propuestas que nos habla sobre la educación, sobre la comunicación, sobre la importancia que los gobiernos incorporen este tema de la gestión del riesgo dentro de la currícula, pero también dentro de los procesos de planificación, de toma de decisiones. Y como tú bien dices, es necesario trabajar sobre esos riesgos que no se ven, que son los riesgos subyacentes como la pobreza, la inequidad, que son realmente problemas no resueltos del desarrollo y que de alguna manera exacerban las condiciones de vulnerabilidad que se pueden encontrar en los territorios y más aún en un territorio como el de ustedes que está expuesto precisamente a esos fenómenos que, por ejemplo, para nosotros ha sido muy desconocido, pero que este año, bueno, el año pasado específicamente le tocó a Colombia el tema de los huracanes. Sé que tú que eres meteorólogo y yo siempre pues las veces que tengo la oportunidad de conversar con gente de República Dominicana, he estado en República Dominicana, dicen que ustedes se sienten muy bendecidos porque, digamos, si bien es cierto, los huracanes pasan por el lado y de pronto hay como temas relacionados como ya sea con la percepción de las comunidades de por qué los huracanes no impactan directamente al país y impactan a otros países. ¿Eso a qué se debe, Francisco? Mira, esa parte no es un asunto, vamos a decir que como un pueblo que cree, si no es por un lado de una religión, por el otro, pero es un pueblo muy creyente la República Dominicana. Eso me consta. Ahora, precisamente ese es el gran temor de Francisco Holguín, de tú no tener por lo menos todos los años la amenaza de un evento de cierta magnitud, llama a la persona, mayormente se descuidan. Y ahí está el grave problema. O sea, indiscutiblemente que nosotros no podemos, los eventos hidrometeorológicos, los huracanes, los ciclones en sentido general, hay que verlo como un sistema siempre. Un sistema que tiene condiciones que le afectan en la troposfera media y alta, en las partes laterales, y a nosotros mayormente las altas presiones en el Atlántico tienden a debilitarse cuando el evento se aproxima a las Antillas Menores y tienden a subir porque se debilita la alta presión. En otras ocasiones hay algunos vientos cizallantes que hacen que el evento
se mueva un poco más hacia el mar Caribe, donde las aguas están más calientes. Y para mantener esa estructura, se va moviendo el centro y el evento te pasa al sur. Pero eso es bueno, pero a la vez también no tan bueno, porque obsérvate que el año pasado nosotros tuvimos dos eventos, fueron dos tormentas, que luego se pasaron de nuestro país, se fortalecieron y fueron eventos que llegaron a la costa de Estados Unidos y generaron grandes daños. Ahora, yo siempre digo que nunca podemos descuidarnos, porque así como estos eventos en ocasiones se fortalecen cuando pasan de República Dominicana, también pueden encontrar condiciones que rápidamente lo fortalezcan, como pasó con Irma y María, y que ciertas condiciones de esos vientos en altura, esos vientos cortantes, le hicieron moverse más al norte a estos dos eventos, pero indiscutiblemente que hasta el último, hasta las 24 horas antes, nosotros todos entendíamos que el evento, por lo menos María, Irma, no iba a afectar aquí en República Dominicana por la zona más turística que tenemos, que es la zona de Punta Cana, Bávaro, en la parte este de República Dominicana. Pero gracias a Dios no pasó. Si nosotros hacemos cálculos estadísticos, que Irma y María demostraron que no realmente, como opinan algunos, de que en la República Dominicana la afectación de un gran huracán puede ser de 19 a 20 años. Eso quedó, esas estadísticas quedaron fuera, porque nosotros tuvimos a Matthew en el año 2016, que fue un evento que pasó por agua del Mar Caribe y afectó Haití, le hizo bastante daño a Haití. Hacían 19 años precisamente que un evento de esa naturaleza no llegaba a nosotros. Sin embargo, al año siguiente, 2017, tuvimos dos grandes eventos cercanos, que fueron Irma y María, pero la estadística con un evento tan cercano, tú no puedes decir que cada 20 años tú vas a tener un evento como esto, sino más bien lo importante es siempre prepararse, y sobre todo todos los países que tenemos estos grandes problemas, que nos puede llegar un fenómeno. Ahí tenemos del año pasado lo que fueron dos pequeños vórtices que pasaron al sur de República Dominicana, y en un espacio tan corto se convirtieron en dos grandes huracanes que afectaron ahí a Centroamérica, dejando grandes daños. Entonces, lo importante es no pensar que estamos bendecidos. Si estamos bendecidos, bienvenidos sean esas bendiciones, pero siempre debemos estar preparados. O sea, Centroamérica tiene que estar preparada y trabajar la gestión de riesgo, trabajar a ser resiliente todos los años. No importa, todos los años hay que trabajar, porque si usted está en la ruta de los huracanes, si ya usted conoce, como dice la primera prioridad de Sendai, sí, conocer el riesgo. Si usted conoce ese riesgo, ya usted está ganando. Ya lo que tiene que trabajar es saber que yo tengo estas amenazas. Por lo tanto, ¿cómo mitigo los efectos de ellas? Entonces, esa es la parte de que lamentablemente en los países nuestros no existe el dinero para hacer, para tratar de disminuir la vulnerabilidad que tenemos en los barrios, en los pueblos, donde hay personas que viven en ladera de montaña, que cuando el suelo se satura, hay deslizamiento. Aquí ha pasado, y eso fue una de las causas indirectas, vamos a decir, de lo que fueron el huracán Iota y Teta ahí en la parte de Centroamérica. Así que siempre nosotros lo que tenemos que trabajar la resiliencia desde el punto de vista de la gestión de riesgo, sin importar si la bendición va a durar ahí, porque los grandes expertos así lo dicen, y la climatología en ocasiones no se equivoca.
O sea, cada año en República Dominicana hay que preparar los planes como si nos fueran a afectar 2 o 3 eventos. Esos planes, esos protocolos, hay que desempolvarlo, hay que ejercitarlo. Como también, por ejemplo, República Dominicana, te tiembla la tierra un poquito, 3 grados, 4. Los expertos que manejan estos temas mucho más que yo, porque son geólogos, especialistas en el tema, hablan de que nosotros, la República Dominicana, y así se pueden visualizar que tenemos 14 fallas activas, fallas que en cualquier momento pueden liberar energía. Lo que sucedió con Haití, bueno, que ahora se cumplieron 11 años, el día 12 de este mes, que me tocó, por cierto, una de las experiencias también que te dan escalofrío, cuando tuve que, después de recibirse, que me mareara un poquito, tener que comenzar a trabajar el pronóstico, el boletín, para enviarlo al Centro de Operaciones de Emergencias para el asunto de que se podía generar un tsunami en la parte caribeña. Y bueno, esas son de las cosas que cuando se habla del Centro de Alerta de Tsunami que funciona en la Oficina Nacional de Meteorología, junto con el pronosticador, son de las cosas que siempre sale mi nombre a relucir, de que ese gran evento que afectó a nuestros vecinos haitianos generó tantos daños, sobre todo en la población vulnerable aún mucho más. Entonces siempre hay que trabajar esa parte. Cuando a mí me toca hablarle a los ayuntamientos, que son los gobiernos locales, similares, no sé cómo se le puede llamar en los países de Centro, Suramérica, siempre hablo de que el Departamento de Planeamiento Urbano es el responsable de velar por las construcciones que se hacen en las comunidades. Debe ser rígido, debe ser fuerte, porque de ahí depende nuestra resiliencia. Así es. De ahí depende de que tú comiences a ser un país resiliente, aportando ese granito de arena que tú no lo estás mirando. Tú no estás mirando que si tú corregiste bien esos planos, que si lo está haciendo mal, el ingeniero pare la obra, lo multe. Esas pequeñas cosas como responsabilidad son las que van a hacer a los países nuestros resilientes. Porque te voy a decir una cosa, Henry, cada día yo observo que estos temas de gestión de riesgo, de hacer los países, de hacer nuestro entorno resiliente, le va a dar más en la cara a la clase política. Porque hay muchas decisiones en los países nuestros que son de interés netamente político, que por asunto de un partido, de otro, no se resuelve. Entonces nosotros los técnicos que nos desvelamos tratando de hacer cosas para que ciertas áreas crezcan, de un gobierno viene de un momento a otro y esos técnicos ya preparados te lo quitan. Entonces creo que hay que trabajar, y los gobernantes son a las primeras personas que hay que trabajarle esta parte de resiliencia, gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje, la resiliencia, los objetivos de desarrollo sostenible, el marco de Sendai, que son las herramientas que tenemos nosotros para trabajar y hacer un país resiliente. Mayormente el político, pocos políticos, ellos te hacen cosas que van dentro del marco de Sendai y que van directamente trabajando los objetivos, pero sin embargo en su léxico de pronunciar esas palabras, estamos haciendo esto y esto va en función de esto, mayormente pocos, no sé, en los países vecinos de Centro, Sudamérica, Latinoamérica, pero pocas veces he escuchado a un político hablando de que con esta iniciativa estamos impactando el objetivo tal, el objetivo tal, el objetivo tal. Sin embargo, están haciendo las cosas. Entonces, esa parte creo, y desde ahí yo
planteo que en las escuelas se trabaje más la gestión de riesgo, porque cuando nosotros tengamos un presidente que desde primero de la primaria, desde tercero de primaria, se le esté hablando de gestión de riesgo, se le esté hablando de resiliencia, ese presidente que se graduó de la carrera que fuese, pero tuvo una formación de 12 años o 13 años, donde se le hablaran de estos temas, ese será un presidente o un político que va a tener formación de resiliencia y formación de gestión de riesgo. Entonces, a partir de esa generación, por eso yo hablo de la resiliencia 2.5, al año 2050, yo estimo que habrán más políticos que han trabajado la gestión de riesgo desde uno u otro ámbito, desde las escuelas, y por lo menos tendrán más conciencia para tomar decisiones de forma per cápita que vayan a disminuir la vulnerabilidad que tienen los países nuestros, que cuando tú analizas El Salvador, le busca a República Dominicana, busca Colombia, te va a Honduras, Guatemala, te das cuenta que hay unos problemas que son básicos y soluciones que pareciesen iguales. Entonces, yo creo que ahí va a surgir cuando ya desde las escuelas se trabaje y las universidades se trabajen estos temas ya como materia, como carrera. Me imagino que Colombia debe tenerlo. República Dominicana, tú no encuentras un pensum en una escuela, en una universidad, que te hable de gestión de riesgo. Entonces, hay un problema que es muy grave, un problema que es que por muchos años, hasta que la currícula de las escuelas y las universidades con ciertas materias e incluso dentro de algunas carreras, por ejemplo, yo me hice ingeniero civil y yo di estructura, yo di tratamiento de agua, asuntos sanitarios, y a mí nunca se me habló de gestionar, de gestión de riesgo, de hacer resiliencia, nada de eso. Entonces, creo que esos términos, hay que buscar materia para incluirla en esas pensum para que el profesional salga con una conciencia clara de poder cuidar su entorno y entonces ahí nosotros vamos a comenzar a hablar ya de que no es por desconocimiento las cosas, sino que ahí van a mejorar nuestros países. Y cuando ese político sea capaz de impactar de forma positiva en la sociedad y que haya una sociedad con mucho más conciencia, entonces ahí vamos a ir creciendo de forma horizontal, vertical, pero en la parte superior horizontal. No habrá un pico que otro, aunque puede salir. Me decía un profesor de economía que no puede haber desarrollo económico cuando solo te crece una variable. Si no te crecen todas las variables de forma vertical, pero su parte superior son horizontal, entonces tú tienes picos, pero cuando tú haces los cálculos, te das cuenta que el avance ha sido poco, porque hay variables de esas que tú tienes que dejarla fuera. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, la resiliencia tiene que comenzar en las escuelas, la gestión de riesgo, y desde ahí, entonces, comenzar a formar esos jóvenes del futuro. Y yo estoy seguro que aunque ya uno no esté aquí, pero a partir del año 2050, yo entiendo que habrá una sociedad mucho más con mayor capacidad y sobre todo una sociedad más consciente de que su entorno debe de cuidarlo. Bueno, nos estamos conversando para los que se conectan a esta hora con un gran líder de resiliencia, Francisco Holguín, ingeniero civil, meteorólogo, un gran comunicador también, un gran educador que hoy nos ha compartido sus ideas acerca de lo que significa para él la resiliencia. Nos habla de la resiliencia 2.5, ¿no? Hacia futuro. 2.5, que eso ya es un pensamiento, digamos que muy de avanzada y ya proyectándonos al año 2050. Quiero enviar un saludo a todos los que se conectan a esta hora, un saludo muy especial a nuestro director de Epicentro en México, Héctor Paz,
y a todos los epicentros que todos los días están conectando personas, democratizando el conocimiento en la gestión del riesgo en diferentes aspectos. Un saludo para todos los epicentros de los estados de México, pero también esta propuesta de epicentro ha crecido y está creciendo constantemente a nivel de América Latina. Saludos epicentro Argentina, saludos epicentro Ecuador y Salvador. Y bueno, y todos los epicentros que cada vez están conformando a nivel de Latinoamérica. Estamos conversando con Francisco Holguín, ingeniero civil, meteorólogo, un gran líder en resiliencia, que nos ha compartido el día de hoy estos aspectos importantes de cómo construir resiliencia desde una perspectiva integral, donde un punto que él había planteado y que me parece muy interesante es el tema de la educación en la escuela, con la posibilidad precisamente de formar esos líderes del futuro, ¿cierto? Que de alguna manera tengan una conciencia mucho más justa con el territorio, con el ambiente, con la sociedad misma, precisamente porque hace falta ese tipo de cosas. Tú hablabas ahora del tema de los comunicadores, y yo pienso que podemos decir que la comunicación o los comunicadores hacen parte de uno de las, digamos, de los poderes que de alguna manera pueden ayudar a generar un cambio, digamos, de percepción y de hábitos en la manera en cómo yo maneje este tema o cómo lleve esta información a las comunidades, a los territorios. Pues de esa manera también voy a encontrar eco y vamos a encontrar respuestas y tal vez, ¿por qué no cambios de hábitos? Vemos hoy que la tecnología nos está permitiendo tener en tiempo real información, pero a veces hay información que es una información falsa. ¿Cómo desde lo que tú conoces, y también, ¿no? A veces cuando uno escucha al meteorólogo dice que el pronóstico es cierto o no es cierto, hay como, eso es interesante, nos gustaría mucho que nos comentaras un poco ya desde el punto de vista de la profesión de ser pronosticador. Los niveles de incertidumbre a veces pueden ser altos, pueden ser bajos, pero que obviamente permiten a no tener nada el poder leer un comportamiento de la naturaleza y cómo toda esa información, esos pronósticos finalmente terminan ayudando a construir un conocimiento que permite finalmente lograr un camino hacia la resiliencia. Francisco. Mira, lo del pronóstico meteorológico, voy a contar una anécdota. Cuando yo salgo a España a estudiar meteorología, ya a formarme en esta ciencia, buscábamos apartamentos, pisos, como ellos le llaman. Y resulta que llegamos a un lugar y bueno, nos preguntaron, yo andaba con algunos africanos, mexicanos, estuvieron allí conmigo, ecuatorianos, y resulta que los españoles con un cierto nivel de formación nos decían, ustedes son los que dicen que va a llover y no llueve. O sea, imagínate, de una nación que tiene una formación, que la gente tiene cierta formación, que tienes diferentes medios de comunicación diariamente informando del tiempo, tienen ese concepto. Entonces nosotros acá en nuestro país, en los países nuestros, se ha avanzado, pero todavía estos temas no son tan atractivos hacia los medios de comunicación. Ahora, hay medios de comunicación que han sido un poco más responsables que otros y tratan de diariamente, le dan la oportunidad al profesional de la meteorología para que pueda exponer en 5 o 6 minutos las condiciones asignóticas de ese día. Y bueno, por eso te digo que le doy gracias a Dios, a doña Gloria Ceballos, al general Méndez del Centro de Operaciones de Emergencias, que con ello aprendí, me di a conocer y bueno, son ciertas referencias en el ámbito de la meteorología en República Dominicana, pero creo que falta mucho. Yo trato de ver el vaso medio lleno porque hay que estar positivo, porque yo creo que es la primera parte para tú ser resiliente. Cuando tú trabajas y esas cosas
tú entiendes que no proyectan, entonces tú mismo tienes que hacerte resiliente, como te decía al principio. Y los medios de comunicación, por lo menos, algunos programas más de mayor rating están incluyendo la parte meteorológica, los pronósticos meteorológicos en sus noticiarios. Y cuando ya hay un evento hidrometeorológico, un evento atmosférico puede afectar el país, bueno, ya todo el mundo ahí quiere información meteorológica. Ahora, ¿hacia dónde que yo quisiera llegar? Yo quiero llegar a que el ciudadano diariamente busque esa información meteorológica y sepa si tiene que llevar su paraguas o tiene que llevar su sombrilla para cubrirse del sol o de las lluvias. Entonces, yo entiendo que poco a poco lo vamos logrando. Poco a poco el ciudadano va tomando conciencia de esto, que los pronósticos tienen mucha incertidumbre. Es muy probable que cuando tú analices el modelo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, la corrida que tiene la corrida del modelo es de las 8 de la noche. Hay variables que te cambian. Cuando la atmósfera se calienta después de las 12 del mediodía, te cambia totalmente la dinámica de la atmósfera, se vuelve un poco más volátil, te puede haber convección, te puede llover, pero tú no lo viste. Entonces, ahí viene la parte que siempre estará la incertidumbre, que dijeron que no iba a llover, pero llovió. Y sobre todo el trópico, nosotros aquí en el trópico, que el trópico es una bomba de tiempo. Por eso aquí hay un dicho que dice: el día más claro llueve, porque te amanece un cielo totalmente despejado y ya a partir de la 1, 2 de la tarde tienes tú tu chaparrón de agua y tus tormentas eléctricas. Pero aquí en República Dominicana, y sé que en Latinoamérica, porque mis amigos mexicanos que tengo en el centro en Conagua, allá, que hemos estado juntos en Estados Unidos, formándonos, sé que son grandes técnicos en El Salvador, en Guatemala, mis amigos de Chile, Costa Rica, Colombia. Sé que hay una formación técnica, hay un recurso humano valioso. Ahora, sí está que el dueño del medio, los dueños de los medios de comunicación, ellos tienen que saber, o hay que darle a entender que su producto, que su empresa es más resiliente, sus empleados son más resilientes cuando tienen información meteorológica. Porque aquí en República Dominicana es muy probable que tú llegues tarde a laborar en una empresa porque tú no viste el parte meteorológico que decía que a las 8 de la mañana te iba a llover. Los pronósticos en el día de hoy, las herramientas que existen son muy buenas y precisas. O sea, ya hay herramientas que te pueden decir a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde, que te varíe una hora o antes o después. Puede variar porque como estamos en el trópico aquí, cuando la atmósfera se calienta, esa nube que tú observabas, que le hiciste un track en el radar, que te iba a llegar a tal hora, el viento puede moverla, puede ser más rápido y ya eso cambia. Pero hoy día los pronósticos, yo entiendo que a nivel de Latinoamérica, los centros de pronóstico tienen buena formación. Los países con buen desarrollo, como Estados Unidos, se ha tratado de formarnos acá, sobre todo porque van liberándose la carga, sobre todo cuando hay ciclones. Ya uno tiene la capacidad de informar de forma precisa, y todo esto tú lo mezclas y al final de cuentas es una forma de tú ser resiliente, de tú gestionar los riesgos, porque un pronóstico en la mañana te ayuda a saber cómo estarán las condiciones si tú vas a salir. Entonces, es parte también de lo que nosotros tenemos que trabajar, pero trabajarlo para que los medios de comunicación entiendan que el producto que le elabora un pronosticador
es una forma de hacer resiliente su empleado, su empresa, a él como empresario, pero también está contribuyendo al país, porque no sé en Colombia, no sé en otro país, pero aquí en República Dominicana, la Oficina Nacional de Meteorología, para poder llevar la información meteorológica a toda la población, tiene que esperar que un medio de comunicación vaya al centro. O la gente mayormente con el celular puede entrar a la página web, pero no es tan efectivo. Tú leer no lo interpreta tanto cuando tú y sin embargo, cuando tú haces una síntesis de 1 minuto, 2 minutos, eso se entiende mucho más. Claro. Entonces, eso falta. Yo entiendo que ese es un gran reto que tenemos los países, de propiciar de que la información meteorológica y la gestión de riesgo, porque todo esto va enmarcado. Yo diría que son canales para trabajar la resiliencia y la gestión de riesgo, porque tú no puedes dejar la parte de tsunamis, tú no puedes dejar la parte de terremotos. Por ejemplo, aquí tiembla la tierra y la gente lo siente y los teléfonos del centro de pronóstico revientan, todo el mundo llamando. Pero oye, ¿qué pasa? No es la meteorología que tienen que llamar. Deben de llamar al Instituto Sismológico Universitario. Pero las instituciones, entonces ahí es que, esa es la parte que yo cuando me junto con algunos colegas, le digo, mira, es que hay que hacer un equipo donde donde la gente conozca las instituciones. Porque la gente conoce meteorología porque aquí lo que más tú tienes son asuntos atmosféricos de una lluvia, una tormenta, un huracán, y la gente sabe el número de meteorología sin importar dónde esté. Pero de sismología, si tiembla la tierra, ellos llaman a meteorología. Entonces, esas son de las cosas que hay que trabajarla para tú hacer un país resiliente en todos los sentidos, no solamente en los eventos de la naturaleza, sino también en la parte empresarial, que tienen mucho que perder. Y ahora también las MIPYMES. O sea, yo leía el libro suyo y verdaderamente que es una joya, porque cómo lleva al empresariado a pensar de forma resiliente. Entonces, aquí en estos momentos, un gobierno que se instaló el 16 de un gobierno nuevo, el 16 de agosto del año pasado, tiene apenas 5 meses, está fomentando la MIPYME. Pero ahí entra la parte que se puede leer claro en el libro suyo. Tú le vas a dar un préstamo, pero esa microempresa de 3, 4 personas, que es lo que se quiere para que un país pueda avanzar y que la economía, sobre todo en estos meses, en estos asuntos de pandemia, podamos salir hacia adelante. Pero hay que trabajar la resiliencia a ellos desde el punto de vista empresarial. Claro. Porque desde el punto de vista atmosférico, ellos no están en eso. Ellos están en que su empresa pueda salir hacia adelante. Pero esa parte, ese acompañamiento que se le va dando desde el punto de vista del manejo de la economía, de las fluctuaciones que hay en el mundo hoy a nivel de la economía, también es una forma de tú prepararlo mentalmente, que si algo llega, tenga la capacidad de resistirlo y que la empresa no quiebre y pueda seguir hacia adelante. Porque en estos momentos, Henry, son muchas microempresas que han desaparecido y son de los grandes problemas que tienen los países nuestros en este momento con la economía. Porque tú tenías una pequeña empresa en un local alquilado, tuviste que dejar el local, ahora no tienes, si pagaste las prestaciones a los 3, 4 empleados que tenía, prácticamente te quedaste sin recursos. Entonces, ese acompañamiento de la parte económica también debe ir acompañado de la palabra cómo tú puedes ser resiliente en el caso de eventualidades que te lleguen, resistir y poder continuar sin mucho percance. Desde la resiliencia 2.5 que nos propone Francisco al 2050,
es esa, hacia allá es que tenemos que ir con esta mirada integral, sistémica que ustedes han visto. Francisco nos ha compartido de manera muy generosa sus conocimientos sobre metrología. Hemos aquí aprendido un poco sobre el tema. Yo realmente soy neófito en el asunto, pero he aprendido un poco de lo que Francisco hace y cómo conecta ese tema de la metrología con la gestión del riesgo, con el tema de los pronósticos, el tema de la comunicación asertiva que debe hacerse, el rol de los gobiernos en la gestión del riesgo de desastre. No, ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Yo sé que nos están escuchando desde todos los países de América Latina y el Caribe, pues pienso que también lo están disfrutando. Ya para finalizar, para cerrar este espacio, fíjate que se ha pasado ya prácticamente una hora y hemos escuchado y hemos visto cómo tienes esa mirada que hay que tenerla, ¿no? Tú decías ahora, la resiliencia empieza por tener un pensamiento positivo, propositivo. Yo te voy a mencionar unas palabras y quiero que rápidamente me digas cuál es la importancia, ya para ir cerrando este programa, que tiene eso que te voy a mencionar, ¿sí? Con la resiliencia, ¿sí? Y de pronto conectarla con la experiencia de vida como Francisco, Jim, de lo que conoces como país, de los anhelos que tienen y por qué estas palabras que voy a mencionar son importantes para construir resiliencia. Entonces, la primera palabra que te voy a mencionar es el autoconocimiento. ¿Por qué es importante el autoconocimiento para crear resiliencia? Bueno, si tú eres capaz de poder conocer algo sin que tenga que esperar que te lo traigan ese conocimiento y tú comienza a emprender buscando, eso te va a ayudar, porque si tú tienes el emprendedurismo de que puede decir, bueno, yo quiero aprender esto, tú eres una persona que te está haciendo resiliente en conocimiento, en el ámbito que sea. Si eres capaz de tener tus propias iniciativas, ya lleva un paso de avance. Segunda palabra, compromiso. Indiscutiblemente. Esto es un asunto de que hay que estar comprometidos sin mirar, mirando con la mirada muy firme hacia adelante y en este caso no como sucede con los ciclones, que los entornos lo mueven de un lado a otro. O sea, debe estar firme, comprometido de lo que quiere hacer y eso te va a dar a ti la fortaleza para hacerte resiliente y lograr lo que quiere, como resiliencia al país, al entorno tuyo, a la empresa, a la institución. Si está comprometido, ningún evento externo te va a quitar la mirada donde la tiene puesta hacia ese objetivo que quiere lograr. El respeto. Indiscutiblemente. Dijo Benito Juárez que el derecho que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso en la gestión de riesgo y en la resiliencia es una palabra que hay que tenerla, porque estos temas, como no hay ese gran conocimiento, tienen mirada de diferente óptica. Tú puedes mirar una cosa de una forma, yo la puedo mirar de la otra, aquel la mira desde otro ámbito. Entonces, para poder llegar al puerto de hacernos resilientes, de lograr lo que queremos, indiscutiblemente que el respeto al derecho ajeno es la paz y por otro lado, nunca vamos a estar todos de acuerdo, porque de lo contrario, estas grandes ideas no influirían las ideas. Así que respeto indiscutiblemente, respetar tu opinión, respetamos la de aquel, tomamos una mixta y seguimos hacia adelante. Inclusión. Indiscutiblemente. Este es un tema desde la gestión de riesgo
desde la resiliencia, la inclusión. Nadie puede quedarse fuera, porque hay sectores que si tú lo dejas fuera, entonces pasaría lo que me decía mi profesor de economía. No hay crecimiento. El sector empresarial, el sector del gobierno, la sociedad civil, tenemos que trabajar estos temas para poder lograr ese país que soñamos, de hacerlo resiliente y de disminuir la vulnerabilidad que tenemos. Confianza. Indiscutiblemente, tanto la personal como la de los sectores a los que uno le puede hacer una propuesta, debe haber confianza. Confianza en que lo que te estoy hablando, lo que te estoy proponiendo es factible, y yo confiar en ti, en que me ha escuchado y podamos salir hacia adelante, porque esto es un asunto de unívoco. Esta es una relación de doble vía que para construirla, para ser resiliente, tiene que haber confianza, que un sector crea en el otro y que podamos llegar a puerto feliz. La reciprocidad. Hay que ser recíproco. Indiscutiblemente. Es muy similar, diría yo, a la parte de la confianza. O sea, si soy ser recíproco contigo, igualmente tú conmigo, creo que también son de las cosas que nos van a fortalecer como sociedad y vamos a lograr esa sociedad resiliente que soñamos. Articulación. Solamente hay que mirar una cadena. Si miramos una cadena, cada anillo de esa cadena están articulados uno con otro y logran lo que quieren. Uno solo no haría el trabajo. 2 o 3 sería una referencia, pero ya cuando nos articulamos todos hacia un propósito, vamos a tener lo que andamos buscando: hacer un país resiliente, disminuir la vulnerabilidad y cada día crecer, ser fuerte. Flexibilidad. Indiscutiblemente. Leía de un autor que el término resiliencia se emplea mucho en la parte de mecánica, de lo flexible que debe ser el impacto de recibir. Cuando tú recibes un golpe, ¿qué tan flexible eres? Si eres muy rígido, es mucho más fuerte que te da, pero si hay flexibilidad, el golpe por lo menos se atenúa. Entonces, eso pasa en estos asuntos de la gestión de riesgo y de la resiliencia. Hay que ser flexible. Y yo lo enfoco desde el punto de vista del conocimiento. Esto es un tema que no es atractivo a todo el mundo, y que tú vas a un lugar a llevar conocimiento de gestión de riesgo, de resiliencia, y es muy probable que haya uno que se esté durmiendo detrás o que esté haciendo un cuento al otro, al ladito. Entonces, cuando hay ciertos, y yo lo enmarco de este punto de vista de la inducción a estos temas. O sea, hay que ser flexible. Hay que ser flexible, porque de lo contrario, si somos muy rígidos, no vamos a lograr lo que queremos, porque aquí hay un dicho que dice que esto es como darle la comida cucharada a un bebé. O sea, estos temas de gestión de riesgo, de resiliencia, no son atractivos ni al político ni al empresariado, sino que hay que llevarlo poquito a poco y entender que como ellos no lo entienden, tú debes ser flexible y seguir dando en la gotita, como hace en la piedra, como hace la gotita, hasta lograr el hoyo. Creatividad. Creatividad. Indiscutiblemente. En la gestión de riesgo y en los temas de resiliencia, hay que volverse mago. Hay que ser creativo, porque hay que llevar esa
esa propuesta, esas iniciativas, tiene que ser creativo al hacerla. Primeramente, porque era la palabra anterior, flexibilidad. Hay que ser flexible, no la conoce. ¿De qué me habla? ¿Qué es lo que es eso? Resiliencia. Entonces, indiscutiblemente, que tú debes ser creativo, como la creatividad que me enseñó un profesor que se llama Henry Peralta, cuando en Guatemala nos hizo el ejemplo del bosque que se quemaba y el zumbador, aquí se le llama zumbador, pero se le conoce como coliflor. Dijo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos para arriba a buscar agua. El más pequeñito de los pajaritos quiso tomar la iniciativa. Entonces, aquí hay que ser creativo para lograr lo que uno quiere en términos de la resiliencia de un país y del entorno que uno vive. Bueno, el último, comunicación. La comunicación es fundamental y yo te diría que al año 2030, como están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si yo tuviese la oportunidad de hablar en las Naciones Unidas, yo te diría que a los 17 objetivos le faltó uno. Le faltó el objetivo de comunicarlo, porque en las sociedades ese tema casi no se, sea, nosotros los que vivimos envueltos en esto, hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablábamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero no hay ese capítulo para divulgar lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ahí esa parte de comunicación fundamental. La comunicación, decía el ya fallecido Fidel Castro, que era fundamental para educar los pueblos. Si tú eres capaz de comunicar y de lo que sabe, poder enseñarlo, porque si sabe y te sabe comunicar, indiscutiblemente que ya está ganando. Y si lo englobamos desde la comunicación en sentido general, para tú poder hacer un país resiliente, estas cosas hay que comunicarlas, hay que llevarla al más alto de los estatus de las pirámides, para que la gente lo conozca, lo trabaje, y eso solamente se logra con comunicación. Y esto es integral. Los dueños de medios, buscar a los mejores que sepan comunicar, porque de esa forma todos vamos a entender lo que es resiliencia, todos sabremos lo que es vulnerable y todos sabemos lo que sería la gestión de riesgo en sentido general. Comunicándolo indiscutiblemente, y además, si tú te comunicas, es porque nos vamos a entender. Entonces, esta relación biunívoca entre tú y yo, empresariado, técnico, gobierno, empresario, entonces cuando en esa red haya una comunicación fluida y que cada uno se entienda, entonces indiscutiblemente que el éxito a la resiliencia 2.5 del año 2050 va a estar bastante avanzada, y yo diría que serían otros temas que llegarían, pero si lo trabajamos desde ese ámbito de la comunicación y estos temas, estas palabras que usted me ha dicho, indiscutiblemente que la resiliencia 2.5 será un éxito muy trabajada y muy desarrollada ya a mediados de este siglo. Bueno, y con esa propuesta que hace Francisco Holguín, ingeniero civil, meteorólogo, comunicador, educador, bueno, todo lo que ustedes han visto acá, un gran ser humano, una gran persona, con esa propuesta interesante de poder tener un objetivo de desarrollo sostenible número 18, que es el comunicar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, porque es un elemento que permite establecer el diálogo de reflexión, acción, reflexión entre los seres humanos, la sociedad, las organizaciones, ¿sí? Para poder también saber escuchar, porque a veces no sabemos escuchar, y poder construir conjuntamente soluciones para construir resiliencia. Un mensaje final para los que nos escuchan, una recomendación final para aquellos que
que están en ese camino de volverse líderes en resiliencia. Francisco. Bueno, mi recomendación es seguir trabajando cada día estos temas que son atractivos, atraen. Y cuando yo salí de Montecristi, en el año 1993, recuerdo que vine a jugar béisbol, pero al no tener la oportunidad, entonces decidí estudiar ingeniería. Y la vida se complica en ocasiones. Y yo leía mucho El Rinoceronte, este libro de Rinoceronte, y tenía una frase colgada en mi cuarto. Pero la que más me gustaba de todas era de otro libro, no recuerdo, que se llamaba Tus Zonas Erróneas. Y la frase dice: cuando el camino es duro, duros somos los que permanecemos en el camino. Así que no desmayen, y si vamos a seguir trabajando resiliencia y la gestión de riesgo, porque esto como técnico es lo que nos ha tocado. Esta es la oportunidad que el país nos da, por eso nos pagan. Vamos a seguir trabajando para lograr hacer un mundo más igual, porque si se trabaja la resiliencia, se disminuye la brecha entre la riqueza y la pobreza, y esas desigualdades, poco a poco, con un país resiliente, van desapareciendo. Muchas gracias, Francisco, por esas últimas palabras que nos motivan más, y yo sé que nos han motivado a todos los que nos han escuchado. Vamos a hacer Resiliencia 2.5, hacia trabajarla desde ahora para llevarla al futuro. Y también algo que rescato aquí, lo que tú dices, es que la resiliencia puede ayudar a cerrar la brecha de la pobreza. Eso me parece a mí un elemento importante para poder avanzar. Francisco, muchas gracias nuevamente a todos ustedes, los que nos han escuchado el día de hoy, por haberse conectado. A los que nos escucharán más adelante, les queremos agradecer. Y recuerden, el próximo jueves tendremos a una gran invitada de un país hermano también, que nos va a hablar, así como Francisco lo ha hecho, sobre resiliencia para la vida, la manera en cómo él desde su perspectiva trabaja la resiliencia en la práctica, ¿no? Francisco, muchas gracias nuevamente. Y gracias a ti y a todos. Gracias, vale. Latinoamérica. Vale, un abrazo. Chao. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.